Ya. Ok, entonces vamos a hablar generalidades de la carne, del producto como tal, como alimento, y qué pasa con el animal y por qué a veces puede tener algunos problemas eh, de calidad al final antes de comprar. Eh, ¿Hay alguien aquí tal vez en el curso que sea vegetariano? Tal vez alguien es vegetariano. No, nadie es vegetariano. O piensa hacerse vegetariano tal vez algún rato. Yo Nadie. quisiera, pero no puedo, ¿Por qué no, Carla? porque no sé, o sea, yo creo que mi problema es con el sabor de la carne, porque yo actualmente ya no me encanta la carne ni el pollo, pero por ejemplo, si le hacen asada o algo así, como que la preparación diferente, ahí sí me la puedo comer. Pero como el problema es que no voy a hacerme asado siempre, sí he estado pensando en dejar a un lado la carne, pero odio los vegetales, entonces todo me sale mal ahí. ¿Por qué odia los vegetales? No sé, no les hallo sabor ricos. No sé si me hacen feos. Ninguno te gusta, Solo el tomate. Y solo creo el que eso es tomate. fruta, o no sé. Así dice. Ya, y nunca te ha gustado entonces. Mm, Ya, y el sabor de la carne, ¿por qué no te gusta si no es asado? Me gustaba full, pero de un tiempo acá ya no me la paso, o sea, no sé, siento que es, no sé, como que me sabe raro, ya no me sabe bien. Ya, o sea, más es por un tema de sabor entonces. Sí, es más por eso, porque si no, yo sí carnívora al 100%, pero no puedo, ya no me gusta. Ya, bueno, la recomendación siempre va a ser comer más vegetales, hacer el intento. Igual hay alguna preparación que te gusta con vegetales, pero no las has probado. Deberías ahí buscar quizás más opciones de lugares donde hagan algo con vegetales, pero con otro sabor. Sí es importante los vegetales. Eh, las verduras y el resto, por ejemplo, consumes leguminosas o hortalizas o tampoco. Ah, eso sí me gusta bastante, la verdad. Ya, Sí, intento como que poner que las lentejas, que las arvejas, que todo eso, entonces ahí sí. ya, ok. Bueno, esa es una de las razones de por qué nos gusta la parte que tiene sabor cuando se fríe o hay este sabor asado, es porque la carne entra en un proceso que se llama reacción de Maillard, que cambia el sabor totalmente, que es cuando se juntan, ¿no es cierto? Me imagino que eso lo vieron en bromatología. Cuando tengo aminoácidos, cuando tengo igual algunas sales minerales, que puede ser hierro, eh, y alguna concentración de azúcar está bajita, con temperaturas altas, se juntan y cambian su composición química y nos dan sabores bastante agradables. Por eso las parrilladas a la gente le gusta un montón, porque hay una combustión bastante alta. Claro que no hay que llegar a una combustión totalmente alta, pero cambia el sabor y eso le gusta mucho a la gente. Eh, eso puede ser una de las razones. Igual, no hay ningún inconveniente si alguien quiere hacerse vegetariano. Quizás simplemente yo debo de considerar que los nutrientes que estoy dejando de comer con la carne los voy a consumir en otros alimentos. Es lo único que debería buscar, pero bueno, sí es un poquito complicado a las personas que les gusta mucho la carne dejarla, ¿no es cierto? Es bastante complejo. Quizás a otras personas no, quizás a otras personas les da igual si consumen carne o más del mundo vegetal. Y bueno, por un tema de ambiente también deberíamos dejar de consumir en cierta medida carne. El planeta cada vez sufre más por el consumo de carne, cada vez hay más gente, cada vez hay más consumo de carne. China consume creo que 80% más que hace 20 años de carne y es el país con más habitantes del mundo. Hay un montón de deforestación por el consumo de carne porque necesita espacio para la carne. Se deforestan, por ejemplo, selvas en la Amazonía de Brasil, se han deforestado un montón. El cambio climático tiene
un porcentaje que ver también con el consumo de carne, porque las reses tienen, eh, bueno, de consumir todo lo que deben comer, agua, un montón. Y luego igual los desechos de las vacas, de las reses, generan gases de efecto invernadero, lo cual sigue aumentando el problema del cambio climático en el país, en el mundo, perdón. O sea, desde la parte ambiental también es importante dejar en cierta medida, pero se puede dejar por lo menos un par de días y no consumir tanta carne, porque es impresionante la cantidad de carne. Va a llegar a un punto que no va a ser sostenible, porque vamos a hacer tantos en el mundo que no va a avanzar. En Uruguay hay unas 5 millones de personas y hay 5 veces más de vacas, o sea, unos 20 millones de vacas o 25 millones de vacas. Imagínense lo que es eso. Pero bueno, vamos a ir viendo eh, cómo, cómo, qué tiene la carne, por qué es tan importante. Es un alimento más, es un alimento más, no es imprescindible. Lo único que, como siempre les digo, que no puedo dejar son las frutas y los vegetales. Bueno, los vegetales en general, frutas, verduras, hortalizas. Ahí está todos los nutrientes y ahí tenemos compuestos bioactivos que son súper importantes. En las verduras tenemos un montón de compuestos antioxidantes que son súper buenos para nosotros, en las frutas igual. Y son estos compuestos que no los encuentro en el mundo animal. Y al momento de consumirlos en el mundo vegetal, estoy dándole a mi cuerpo un montón de nutrientes que se llaman no esenciales, que me van a ayudar a combatir enfermedades a largo plazo. Eh, un montón de enfermedades, porque ayudan a evitar oxidaciones de nuestras células, las cuales ya de por sí las estamos maltratando día a día, tanto por alimentación, por contaminantes ambientales, por el sol, tabaco, alcohol. Entonces nuestro cuerpo lucha normalmente, pero no es lo mismo si nosotros tenemos esta ingesta de compuestos antioxidantes y bioactivos durante toda nuestra vida. Por eso la recomendación son 5 raciones diarias, por lo menos, de vegetales en general. Pero la carne es un alimento más importante. Como vimos en la otra clase, no es que no estemos acostumbrados a comer carne, estamos, pero también estamos acostumbrados a comer todo tipo de alimentos. Eh, La carne es realmente un término coloquial, ¿no es cierto? Es realmente el tejido animal, principalmente el tejido muscular que se consume como alimento. Tiene mucha agua, proteína y dependiendo del corte, más o menos grasa. Y tiene menos de 1% de carbohidratos, o sea, no, es irrisoria, no es una fuente de carbohidratos por ningún motivo. Ya, y lo que nos interesa es esto de acá, en la carne, lo que tiene la carne, cómo se organiza este músculo, cómo se organiza el músculo que le llamamos carne. El músculo está compuesto por el tejido muscular, tejido conjuntivo y el tejido graso. Muy parecido a lo que somos nosotros igual. Me imagino que en fisiología habrán hablado de eso también. El tejido más abundante es el muscular, por eso de ahí se saca todos los cortes para consumo. Este está formado por fibras musculares, como vemos ahí son unas fibras pequeñitas, o sea, y son un montón de fibras, y que estas sí se pueden separar con facilidad cuando la carne está bien cocinada. Una de las, bueno, hay muchas cosas para que la carne sea suave, pero una de las cosas importantes también es el método de cocción. Si yo le dejo mucho tiempo a mucha temperatura, se puede hacer súper dura por más que el corte sea bueno. Entonces hay que ver mucho los tiempos y las temperaturas. Igual no es aconsejable consumir carne que no esté bien cocida por el peligro de cualquier contaminación alimentaria por no elevar la temperatura. Cada fibra tiene miofibrillas, que estas son proteínas y tienen un montón de tipos de proteínas, o sea, algunos aminoácidos bastantes. Por eso la carne es una fuente interesante de aminoácidos. Es una fuente interesante para el consumo de personas que necesitan su ingesta diaria de aminoácidos, pero no es la única fuente, obviamente. Estas se unen con el tejido conjuntivo
El tejido conjuntivo lo podemos decir que es el colágeno. Hay distintas variedades de colágeno, no hay solo un colágeno, hay algunos tipos de colágeno que se forma ahí igual que nosotros. Eh, y este tejido conjuntivo es el que ayuda a mantener todo en orden. Y ahí tenemos un tejido graso también, el cual está conformado por células de grasa, que son las que dan energía a las fibras musculares. Entonces, básicamente, así está formada la carne que consumimos, es realmente un tejido muscular. El tejido conectivo conjuntivo, que es colágeno, rodea las fibras musculares. Eh, ya hemos hablado del colágeno, ¿no es cierto?, bastante, entonces ya sabemos que el colágeno se crea en nuestro cuerpo y normalmente no me sirve de nada si yo lo consumo a manera de suplemento. Quizás alguien sí necesita un suplemento proteico, pero puede ser cualquier tipo de suplemento de proteínas, pero lo debería decir un nutricionista, quizás una persona de la tercera edad que ya no puede masticar bien y no puede tener una ingesta correcta de proteínas, se le pudiera recomendar quizás por ahí, pero haciendo una valoración. Pero personas sanas, sin problemas, no necesitarían un suplemento proteico. Mariela. Profe, ¿qué pasa si yo, digamos, me quiero hacer vegetariana y para encontrar un poco más de proteína, me empiezo a suplementar con los suplementos de proteína que venden? Ya, no, en un principio no debería existir problema, porque los suplementos, como dice su nombre, son suplementos. Pero lo interesante sería, si te haces vegetariana, buscar los alimentos del mundo vegetal que te puedan dar esas proteínas, porque si tú te suplementas por mucho tiempo, estás consumiendo no un alimento, sino estás consumiendo un nutriente individual. Y no es lo mismo que consumir un alimento en su globalidad, porque el alimento, principalmente los granos que tienen proteínas, van a tener fibra, van a tener compuestos bioactivos, ácidos orgánicos, un montón de otras cosas que nos ayudan también a nuestro cuerpo. Vas a gastar dinero, bastante, porque cuestan y bastante esos suplementos. Y después habrá que ver cómo están elaborados, si están bien hechos. Normalmente las empresas grandes asumo que los hacen bien. Pero el problema de eso es que no estamos consumiendo alimentos en su totalidad, que es lo que me da un metabolismo lento, por ejemplo. Por eso hemos hablado igual del azúcar, que cuando lo consumo en la fruta no altera en nada mi glucosa en sangre ni dispara la insulina, porque se demora en romperse, en metabolizar y en entrar a nuestro flujo sanguíneo. Mientras que si yo consumo un jugo de frutas, el azúcar está libre y ahí sí va directamente lo absorbemos súper rápido. Entonces, el no consumir alimentos enteros nos puede traer problemas a largo plazo. O sea, quizás pudiera ser al inicio como para tener un respaldo, porque recién estoy buscando mis alimentos, pero sí, el objetivo siempre debería ser llegar a mi cantidad proteica diaria mediante todo lo que puedo tener ahí, garbanzos, soya, lenteja, eh, estas hortalizas, todas estas leguminosas que tienen y buenas proteínas, con aminoácidos esenciales, obviamente. Astrid, ¿querías comentarnos algo? Profe, una pregunta con respecto a las personas veganas. ¿Cómo sabemos que están cumpliendo con el requerimiento de proteínas? O sea, ¿cuáles serían los síntomas o los signos que muestren una baja cantidad de proteínas, incluso si se están suplementando de forma correcta? Ya, bueno, y cierto, antes de olvidarme, como igual lo hemos comentado en otras clases, el único suplemento que sí debería tener la persona que no consume animales es la vitamina B12, porque esa sí no está en el mundo vegetal. Nosotros almacenamos vitamina B12 a lo largo de nuestra vida, entonces quizás personas que dejan de consumir carne tienen se puede decir un respaldo de vitamina B12, tal vez hasta bastante alto, pero va a llegar un punto que se va a acabar y quizás de eso no se dan cuenta y luego sí podemos tener problemas, así que ahí sí debería haber un suplemento. Después,
si es que una persona se hace vegana o vegetariana, debería primero ver cuánto de proteína necesita consumir y analizar en los alimentos cuánto tiene de proteína, por ejemplo, el chocho, cuánto tiene de proteína el garbanzo, y ver cuánto debe consumir al día. Y analizar si tienen los aminoácidos esenciales, porque, por ejemplo, a la lenteja creo que le faltan los aminoácidos azufrados, si no me equivoco, pero el chocho tiene todos, el garbanzo, si no me equivoco, también tiene todos, la soya también. Y otros como que les falta algunos esenciales, pero ahí se puede ir mezclando para tener todos en el día, pero la única forma sería de hacerse, de contabilizar cuánto de proteína tiene ese alimento que voy a comer y cuánto necesito. Porque muchas veces se puede consumir muy poco y ahí sí podemos tener problemas. Y después de hacerse analíticas para ver cómo está mi masa corporal, si está bien en cuanto a proteínas. Sí sería interesante hacerse analíticas bioquímicas en laboratorio a los 6 meses, por lo menos hasta saber que estoy consumiendo bien los alimentos. Y obviamente si alguien lo decide hacer, donde un nutricionista, y los nutricionistas también se deberían preparar para eso. Y para eso hay que leer también bastante porque hay un montón de cosas del mundo vegetal que no se conoce tan bien y quizás no tenemos clases solamente de eso. Y hay que prepararse bien porque muchos nutricionistas igual no tienen idea. Yo he escuchado a algunos nutricionistas que dicen que, que consumir, que dejar de consumir carne no se puede y eso no es real. Entonces, sí hay que tener cuidado también con eso. Ya, a ver. Ya. Eh, Israel, por ejemplo, cuando has ido a algún restaurante o en algún lugar que hace una carne y no está tan cocida y, por ejemplo, le cortas y sale el líquido rojo, ¿qué asumes que es ese líquido rojo? ¿Sangre? ¿O qué crees que puede ser? Pues antes sí pensaba que era sangre, pero de ahí ya, ya entendí que no era sangre, sino era como la hemoglobina nomás. O si Ya, no, el plasma también de la misma, pero no era sangre. pero la mayoría de gente siempre dice sangre, ¿no es cierto? O sea, asume que Sí, es sangre. que está cruda o que igual es sangre que les puede hacer mal. Eso. Ya, correcto. Raquel, ¿nos querías comentar algo? Sí, lo que pasa es, profe, que incluso nosotros como estudiantes que ya sabemos que no es sangre, lo primerito que se nos viene a la cabeza al ver es sangre, pero uno le queda viendo, no, no es. Entonces, es la primera impresión que uno tiene cuando ve ese color. Sí, y todas las personas, siempre, como nos dijo Rael antes, si no conocíamos, asumimos que cuando se corta ahí sale un montón de sangre. Mariela. Profe, ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona es vegetariana, pero tiene diabetes? Y como sabemos, ellos no pueden consumir muchos carbohidratos. ¿Qué se hace ahí? Igual, bueno, habría que ser, siempre que alguien nos diga de alguna patología específica, primero lo que deberíamos decir es, necesito más datos sobre el caso específico, porque yo puedo dar opiniones de cosas bastante amplias, pero ya algo específico sí puede ser súper distinto porque cada persona puede necesitar requerimientos distintos. Entonces, siempre si alguien nos pregunta algo, deberíamos dar como recomendaciones muy en general, pero siempre especificar que para una persona en específico ya debería ver exactamente su caso, porque puede haber dos tipos de diabetes, puede ser que alguien tenga más problemas, otro menos, que haya tenido ya problemas antes, pero igual, o sea, sería de ver una dieta baja en carbohidratos y normalmente los carbohidratos de las frutas es fructosa la mayoría y la fructosa muchas veces, no, la fructosa hasta cierto punto no necesita
de insulina para entrar a nuestro cuerpo. Igual sería de ver qué tipo de, bueno, los vegetales no tienen carbohidratos. Sería de ver qué dieta puede calzar por una persona así y quizás en ese punto tal vez algún suplemento de alguna cosa tal vez se necesitaría, pero no debería ser impedimento igual, porque muchas personas igual que no son vegetarianas y tienen diabetes, se inyectan insulina y dentro de su dieta, y yo he visto igual, quizás nutricionistas de hace un montón de tiempo, les recomiendan dentro de, de los carbohidratos que pueden al ya tener la insulina, galletas o pan, y eso no tiene sentido porque hay otros alimentos como las frutas que sería mucho mejor por todo lo que sabemos que tienen las frutas. Sebastián, tú querías comentar algo. Sí, profe, el exceso de consumo de carnes rojas puede ser cancerígeno. Ya, no sé si tendremos alguna clase sobre eso, o bueno, en alguna clase les voy a poner alguna diapositiva porque justo lo que nos dice Sebastián, no hay tanta evidencia. A ver, el único alimento que se ha puesto en el orden de alimentos cancerígenos y que fue hace unos 5 años son los de embutidos, lo cual causó un revuelo súper alto porque le pusieron casi al nivel del tabaco a los embutidos. Después de como 15 años de estudios, creo que fue la OMS o la FAO, no estoy seguro, hizo un metaanálisis, o sea, hizo un análisis de un montón de estudios, no sé, unos 20 estudios y 500.000 personas así. Y consideraron que el consumo de embutidos puede aumentar en un 17 o 20%, si no me equivoco, la probabilidad de que nos dé un cáncer colorectal. Entonces está ese aviso. Bueno, ya sabíamos que los embutidos no son buenos, pero no se sabe a ciencia cierta por qué parte de la carne es la que puede traer estos problemas, aunque los embutidos vienen acompañados de grasas refinadas, grasas trans y de azúcares también, porque les ponen azúcares. Y quizás no nos, o sea, hay muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas de nutrición que es interesante es el consumo de estos alimentos desplazan alimentos buenos. Entonces, en lugar de consumir vegetales, o sea, si consumo muchos embutidos, lo más probable es que no esté consumiendo vegetales porque le está desplazando. Entonces, el consumo de alimentos malos desplaza el consumo de alimentos buenos. Y esa nutrición es súper importante porque si yo consumo siempre alimentos malos, quizás no, ese alimento no me está haciendo tanto daño, pero sí el no consumo de alimentos buenos. Y después la carne se le puso como probable cancerígeno, pero hace falta más investigación. O sea, esa fue la conclusión de todos estos científicos. Es un probable cancerígeno, pero hace falta más de evidencia. O sea, es probable, pero no está dentro de este saco que le pusieron a los embutidos. Alison, ¿querías comentar algo? Sí, profe, no recuerdo bien, pero hace tiempo yo vi un documental en Netflix donde hablaba que la carne sí era cancerígena porque para poder criar a los animalitos les ponían demasiadas hormonas y esto creaba una sustancia dentro del músculo, de la carne de los animales y en Estados Unidos hubo un tiempo en que mucha gente murió debido al cáncer porque los animalitos tenían hormonas, entonces les dio cáncer a la mayoría de la población. Ya, ok, puede haber ese problema, pero en teoría eso está regulado y no se debería usar ningún tipo, bueno, hay un montón prohibidas, igual antibióticos, y no se debería usar a menos que un veterinario lo certifique y pida para el lugar. O sea, en teoría está prohibido el uso de sustancias que se puedan acumular en el cuerpo de los animales y las cantidades sobre todo. Después, si se usa, sí pudiera quedar un montón sobre todo en las partes grasas del tejido conectivo, pero actualmente están prohibidas un montón de sustancias y está regulado. Que se lo cumpla o no es otra cosa. Pero no, por ejemplo, en Europa sí que se controla muy bien, en Estados Unidos asumo que también, aquí no sé que también. Hay camales bastante buenos, o sea, lugares donde tienen a las reses bastante bien, por ejemplo, Supermaxi, yo sé que tienen
un gran lugar de faenamiento y de tenencia de animales, igual por NACA, pero en otros lados, claro, no sé, hay un montón de lugares donde tienen quizás a los animales y se les hace más complicado gastar dinero para tener mejores cuidados y quizás ahí sí les dan antibióticos, porque eso era lo que hacían antes. Les damos antibióticos a todos para que nadie se enferme. Así no está enfermo. Y eso está prohibido. Yo solo puedo dar antibióticos si es que el animal se enferma y por prescripción de un veterinario. Entonces, sí puede ser verdad eso. Antes sí se usaban indiscriminadamente hormonas y un montón de cosas más para el crecimiento de los pollos, igual para que se engorden y sean súper grandes. Pero en teoría hoy en día eso no está permitido. Entonces, la carne debería ser solamente carne. No deberíamos tener cuidado con eso, pero por otras cosas, por otros componentes, la carne está dentro del grupo de probables cancerígenos, falta más evidencia científica. Eso fue lo que concluyeron. Entonces, en alguna clase voy a buscar el documento que les comento, no recuerdo si es de la FAO o de la OMS, para revisarlo un poquito ahí de manera rápida, porque sí es importante, es muy buena la pregunta de Sebastián. Ok, entonces, bueno, sí, como nos dijo Israel, no es sangre, pero es increíble cómo todo el mundo piensa que es sangre, porque imagínense si fuera sangre, la sangre tiene un pH casi neutro, donde pudiera crecer un montón de microorganismos, sería súper peligroso si tuviéramos sangre. Pero al momento del faenamiento, la sangre se elimina casi en su totalidad, o sea, no se queda retenida. Y como vimos, la carne tiene un 60-70% agua, que sí que se pierde, pero no se pierde en su totalidad. Y vamos a ver después por qué a veces se puede perder más o menos. Y como dice aquí, la mioglobina y la hemoglobina, que son estas proteínas que transportan oxígeno, eh, son los compuestos que le dan el color rojo a la carne. Se mezclan con el agua y le dan una coloración roja, igual se mezclan con la sangre, pero estas proteínas no se pierden, entonces tenemos todavía ahí proteínas, se mezclan con el agua y le dan un color rojo bastante fuerte. Y el 95% más o menos es por la mioglobina y el 5% por la hemoglobina. Entonces, claro, cuando se corta realmente tenemos agua con coloración roja, no es sangre. Sería súper, como les digo, súper peligroso ahí que tengamos sangre porque ahí puede crecer cualquier tipo de microorganismo. En el agua también, pero en la sangre mucho más. Hay muchas proteínas en la carne, por eso es una fuente muy buena de aminoácidos esenciales. Eh, pero como les digo, en todos lados nos encontramos. Hay un montón de bibliografía que pueden buscar donde se han hecho estudios de cuánto biodisponible es los aminoácidos de los granos y cuáles son los aminoácidos que están ahí. Y también se hace valoraciones de cuánto puede ser absorbido en el organismo. Así que por eso se ha determinado que una persona puede tener su ingesta normal de proteínas a través de vegetales también, pero obviamente hay que hacerlo bien. Pero tenemos aquí, como vemos, muchas proteínas. La ternesa, este es un término que se usa mucho quizás en gastronomía, porque la ternesa es la parte organoléptica que le gusta al consumidor. O sea, cuando alguien come carne y siente que es suave, eso es que tiene ternesa. Y eso depende que tenga poco tejido conectivo, porque el colágeno es fuerte, ¿no es cierto? El colágeno es una proteína difícil de romper. Con la cocción igual se puede romper bastante del colágeno. La carne hay que madurarla también, o sea, después del faenamiento le dejan madurar. Y bueno, los músculos, cómo están marcados. Entonces, una res, por ejemplo, que ya sea mayor, va a ser mucho más dura que una res que sea joven. Entonces, la cantidad de colágeno es el principal factor que afecta a la ternesa. Más colágeno, más duro el músculo. La única forma de romper ese colágeno es como alguna vez lo vimos, ¿se acuerdan con algunas enzimas? ¿Se acuerdan que si le ponemos, o alguien tal vez, por ejemplo, en su casa pone la carne el día anterior que le vaya a cocinar, le deja en papaya o en piña? Alguien quizás hace eso en su casa o ha hecho eso en su casa. Sí,
mamá siempre, bueno, casi siempre pone papaya. Pero bueno, no me gusta comer mucho la carne en sí. Ya no te gusta mucho. No. Y, o sea, solo con platos específicos, pero mi mamá siempre pone papaya para que se haga más suave. Pero ella no es que le deje la noche anterior, sino como una media hora antes y así. Y si se hace más suave. Creo que sí. Ya. Carla, Sí, mi mamá igual lo usa, pero ella usa piña. Y, o sea, por el sabor, a veces es rica, a veces no. Entonces ahora ya compró un ablandador, pero no sé, usted sí recomienda los ablandadores porque también deben tener otros compuestos, entonces no sé si sean buenos o malos. ya. Sí, sí he visto esos ablandadores que los venden. Y Elizabeth, En mi caso igual una vez probamos ponerle papaya en la carne porque sí estaba súper dura, pero le cambia bastante el sabor, queda feo, la verdad. no, no te gusta. Bueno, tal vez depende de la preparación después. ¿Qué preparación le dieron a la carne después? Ese día, bueno, usamos una sola vez para hacer carne frita, pero igual no. Aunque estaba igual bien sazonada la carne, estaba, con la papaya se arruinó. Se arruinó totalmente. Ya, bueno, sí puede ser, depende de la preparación. Es como más o menos cuando se acuerdan del parlamento enzimático, digamos que yo voy a hacer una ensalada con manzana y le pongo limón para evitar que se oscurezca por las enzimas la polifenolooxidasa que puede tener ahí. Si le pongo mucho limón o limón, me cambia el sabor y quizás sí evito que sea oscura, pero el sabor ya no me queda bien. Puede pasar también con la carne. Bueno, igual con lo que nos decía Carla con los ablandadores, quizás los ablandadores no tienen sabor y es una buena opción. La piña, la papaya tienen, ¿se acuerdan? Enzimas proteasas que rompen proteínas. La piña es la bromelina y en la papaya es la papaína. Son enzimas que rompen estructuras proteicas y dejan aminoácidos libres y por eso la carne se hace más suave. Los ablandadores normalmente tienen igual papaína o bromelina. También pueden tener ficina, que si no me equivoco la del hígado. Eh, y lo deben mezclar quizás con maltodextrina o con otra cosa, pero no hay ningún problema en ese tipo de productos porque son muy inocuos, no es que les ponen cosas súper fuertes para ablandar la carne. Normalmente el principio activo ahí fuerte es igual, lo de la piña o o lo de la papaya, pero lo interesante ahí es que en algún laboratorio o en la planta donde están haciendo eso, extraen la enzima y luego la mezclan. Entonces no usa toda la papaya, no usa toda la piña, que sí me puede dar cambios de sabor, como nos decía Gabriela, que eso sí puede pasar. Entonces, puede ser una buena opción. No he visto si son buenos o no. Carla, ¿qué tal? Sí sirven. Sí, de hervir sí sirve full porque a veces mami compra, le dan una carne que es muy dura y le ponemos y queda súper suavecita. Le digo, dice Ya que hay tiene eso, los ingredientes. sal, azúcar, bromelia y E552, que es un antiaglomerante. O sea, yo creo que lo malo le vería la sal porque es alto en sal, pero de ahí no le veo nada más. Ya, claro, la siguiente clase vamos a ver el etiquetado nutricional y justo ahí vamos a ver que el primer ingrediente siempre es el que más tiene. O sea, es el mayor componente de ahí. Entonces la sal es lo que. Entonces, si usamos ahí sal, lo mejor sería después ya no usar sal, porque quizás quede impregnado, ¿no es cierto? Ya Ujú. dejar de usar sal. Pero ahí está la bromelina, que sería la enzima de la piña, y eso es lo que provoca la ruptura de las proteínas y la hace más suave. Eh, es una opción, es una buena opción, pero claro, tampoco hay que usar mucho si el primer ingrediente es sal. Creo que hay otros que no tienen sal, sino tienen otra cosa. Pero bueno, sí es una opción. Y ahí tengo concentrada la enzima, mientras que si yo le pongo piña, tengo un montón de cosas más. Y por eso sí nos puede cambiar el sabor, pero es una opción, no tiene nada malo. Igual, como les he dicho, siempre no hay que tener miedo a los aditivos. Realmente se usa bien poquito de un aditivo
y la gente siempre anda con el miedo de los aditivos y para nada. Por eso hay estudios o por eso están en el mercado, porque se los puede usar, se los usa en cantidades mínimas que normalmente no alteran el metabolismo de ninguna persona. Y cuando vemos estudios que nos hablan de, de aditivos que pueden ser cancerígenos y tal, tienen algunas conclusiones bastante fuertes, pero su metodología no está bien hecha porque los prueban en animales, pero les dan, por ejemplo, 200 gramos diarios, bueno, no tanto, 20 gramos diarios, y eso una persona no se lo va a consumir en la vida. Entonces, no puedo sacar conclusiones de algo que no va a pasar nunca en el mundo real. Muchos estudios están hechos así, yo los he visto. Y los aditivos están más que controlados, están súper controlados. Recién se sacó del mercado un aditivo que creo que era dióxido de titanio, no recuerdo para qué se usaba. Lo sacó del mercado Francia y parece que la Unión Europea igual lo va a sacar. Igual en alguna clase lo pondré para verlo, pero los están estudiando siempre, siempre, siempre. Israel. Ese mismo que mencionó usted es usado para el nacarado. No sé si ha visto los pasteles espejo, esos que reflejan, que se como que reflejan lucecitas y ese tipo de cosas, como que es un espejo, que es como gelatina encima. Ah, Eso ya. mismo se ha visto que es como que le dibujan uno como árbol. Ese mismo lo que dijo que quitaron en Francia. Para eso es usado. Ya, sí, sí, sí. Y la Unión Europea dio una alerta a la EFSA, que es la que controla, de una alerta que probablemente puede tener complicaciones a largo plazo, quizás en formación de algún tumor o algo. Y Francia ya lo quitó, entonces lo más probable es que todos los países lo vayan quitando de a poco. Pero como les digo, normalmente no se usa mucho de un aditivo y están súper controlados. Y si yo me voy a la página de la EFSA, ahí me dice exactamente cuánto puedo usar de cada producto, en cada producto. Y son valores súper, súper bajos. Entonces no hay que, más miedo le debo tener al resto de ingredientes, a las grasas saturadas, a las grasas trans, a los azúcares. Eso sí que se usa bastante y eso sí que me puede traer problemas a largo plazo. Los aditivos es más bien algo que quizás hoy en día intentan vendernos como malos para vendernos productos naturales, entre comillas, que igual terminan de no ser sanos. Eh, pero bueno, la siguiente semana vamos a hablar en cambio de etiquetado y ahí vamos a poner algunos ejemplos de qué dice la norma y espero que tengan algunas materias de etiquetado porque dentro de la nutrición es de lo más importante saber leer etiquetas. Justo ayer estuve con, bueno, ahorita creo que no es su profe, pero tal vez después, que es una chica nutricionista que tiene un centro justo de nutrición y ella me contaba que dentro de las consultas de sus pacientes, una de las consultas es aprender a leer etiquetas, porque los clientes no saben, o las personas, no me han dicho, no saben leer etiquetas y compran cualquier cosa, a veces súper caro, y a veces ese producto es solamente azúcar. Y solamente leyendo la etiqueta yo me puedo dar cuenta que estoy pagando un montón por algún producto que no vale la pena. Me contaba de un caso de un té de esos, pero era creo que Nestí o bueno, alguno de esos que simplemente no se pone en el agua y le mezcla. Y viendo la composición, eso tenía 96% de azúcar. O sea, casi todo era azúcar y estás pagando un montón por azúcar. Y eso pasa en muchos productos, por eso leer las etiquetas en nutrición es súper importante. Y mientras más materias tengan que sale del etiquetado nutricional es importante. Entonces la siguiente clase le vamos a dedicar un poquito al etiquetado nutricional. La edad es igual que en los humanos. Mientras más avanzamos en la edad, el colágeno que tenemos se hace insoluble, o sea, se hace más fuerte, se hace más duro. Se vuelven enlaces covalentes. Eso es súper importante lo que dice ahí. Pero bueno, la cantidad de colágeno varía poco con la edad, pero el grado de reticulación aumenta con la edad. O sea, se hace menos soluble, más duro. No se puede romper con facilidad. Entonces, un animal con edad avanzada tendrá una carne mucho más dura porque el colágeno será más difícil de romper, incluso con la cocción. Mariela.
Tengo una pregunta. Esto también pasa con el pollo. O sea, es que la carne del pollo del campo es un poco más dura que la de que se vende en las tiendas, porque también es por esto, se debe a esto, que tienen Tam- más plaje. Sí, 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 totalmente. La alimentación es distinta y el método de fenamiento de todo es distinto. Entonces, sí, la carne se vuelve más dura y cuando tenemos dureza en la carne normalmente está ligada al colágeno. Entonces, ahí sí tenemos un cambio con los pollos de supermercado, que son mucho más suaves, son una alimentación mucho más lenta y ahí normalmente les faenan no tan grandes, sino cuando ellos ven que la edad está bien. Igual les dan alimentación, puede ser también con suplementos, entonces crecen más que uno de campo, entonces no necesitan esperar que tenga tanta edad para faenar, mientras que el de campo quizás sí necesita un poquito más de tiempo hasta que se haga grande y valga la pena faenarle para comer. Entonces sí, ahí también tiene mucho que ver lo del colágeno. Porque, como dice aquí, con el envejecimiento, el número de enlaces intermoleculares en las fibras de colágeno se incrementa, particularmente en forma de enlaces covalentes. Si se acuerdan de biología, los enlaces covalentes son enlaces donde se unen los átomos de manera súper fuerte. Y cuando tenemos esos enlaces, son de los más fuertes de la naturaleza y son mucho más difíciles de romper que un enlace iónico, por ejemplo. Entonces, se hacen súper fuertes eh, y por eso, incluso con la cocción, a veces no se puede romper y la carne queda dura. Igual, dependerá también de dónde es la carne, o sea, de qué parte de la res sale la carne. La jugosidad, aquí hay igual algo importante, porque, bueno, a una persona que va a consumir carne le gusta que esté suave, ¿no es cierto? Que tenga esa terneza y que sea jugosa. Eso depende de agua y los lípidos contenidos en el músculo. Y aquí lo más importante va a ser la capacidad de retención de agua. No sé si a alguien le ha pasado que pone un sartén, por ejemplo, la carne y empieza a salir el agua un montón. Sale y no para de salir el agua. Y la carne se achica un montón. Hay otras que le ponen, sale un poquito, pero no tanto. Entonces, eso se llama capacidad de retención de agua. ¿Cómo la carne puede retener agua en su interior? Entonces, la carne está envuelta en las proteínas. O sea, las proteínas tienen enlaces que retienen el agua. Cuando se rompen esos enlaces, sale el agua. Se puede romper por cocción o por cambios de pH. Si yo bajo el pH, normalmente se rompen algunas estructuras, se llama electrostáticas, si no me equivoco, cambios electrostáticos. Dentro de las proteínas se rompen esos enlaces y el agua puede salir un montón. Entonces pueden ser esas dos variables y ahorita vamos a ver justo estos dos, bueno, hay muchos defectos en la carne, pero hay dos principales que son los que vamos a ver ahora. Alguien quizás, por ejemplo, le ha tocado o ha comprado carne y está totalmente blanca o pálida o muy oscura. ¿No? ¿Alguna vez no les ha pasado eso? Sí, mucho. La carne oscura es más dura. Ya, ¿y en dónde compraste? ¿Te acuerdas? Sí, en la tienda. Así, porque me queda más cerca. Eso, Ya. la carne blanca, esa siempre es más suavecita. Saben decir que es tierna. Y es común encontrarse así carne súper oscura. Sí, la verdad, sí, en las tiendas es mucho, pero no compramos tanto de eso porque puede estar dañada, porque si sabemos que la meten, la sacan, la meten, la sacan de la nevera y puede pasar alguna cosa, puede que llegue a estar podrida en algún punto. Ya, correcto. Sí, como tú dices, en las tiendas puede pasar mucho porque normalmente la carne de las tiendas viene de, no sé, del camal municipal, por ejemplo, donde no hay controles tan altos en el faenamiento. Mientras que en las de supermercados, ya casi todos los supermercados tienen sus propios camales, tienen gente que ha estudiado cárnicos para que su carne salga súper bien. O sea, tienen controles mucho más altos porque pueden gastar mucho más dinero en el control precisamente del faenamiento, que es una de las partes más importantes. Alguien más creo que quería decir algo.
No, bueno. Entonces, bueno, después del faenamiento, ese rato el músculo es súper suave en ese momento porque acaba de morir la res. Pero después de pocas horas ya se pone súper rígido. Eh, entonces, esta rigidez se da porque ya el animal no está respirando, entonces ya no tiene oxígeno y ya no está obteniendo energía, ya no está teniendo sus reacciones bioquímicas normales. Entonces, cuando nosotros, bueno, sí, igual las personas, pero bueno, en este caso las reses, cuando dejan de consumir oxígeno, su cuerpo sigue en cierta medida con reacciones bioquímicas. Entonces lo que necesita es de energía y lo que hace es gastar sus reservas de glucosa para obtener energía, pero no llega a obtener energía porque ya no está vivo, entonces produce ácido láctico. Eh, y la reserva de glucosa en un animal o en una persona es el glucógeno, ¿no es cierto? Es como nosotros reservamos glucosa. Entonces empieza a consumirse esa glucosa, pero solamente dentro de la glucólisis, solamente llega a producir ácido láctico. Entonces tenemos un consumo de glucosa, tenemos ahí una fermentación láctica en cierta medida, se podría decir. La acumulación de ácido láctico desciende el pH hasta un 5.3, 5.5, 5.8. Esto es importante porque la carne en ese punto tiene un pH de 7, entonces es muy contaminable. A ese pH puede crecer Salmonella, Escherichia coli, Yersinia, Shigella, o sea, un montón de bacterias patógenas. Pero ya si se baja el pH ya no puede crecer, entonces se podría decir que aquí se da una especie de protección natural a la carne para evitar contaminación. Eh, entonces tiene que bajar el pH. El problema es cuando baja mucho o cuando no baja. Y ahí es cuando tenemos estos defectos que les digo. Eh, entonces esto es lo que les digo, más o menos este pre-rigor, que es justo antes de que ya la res esté muerta por completo, eh, son más o menos desde el faenamiento hasta unas 12 horas. Entonces, la energía es generada por glucólisis del glucógeno, lo que me queda ahí, y este glucógeno se termina transformando en ácido láctico y el pH baja. El problema es cuando no tengo, digamos, un animal más mal alimentado, no tiene reservas de glucógeno. El cuerpo, a pesar de que quiera obtener energía, no lo puede hacer, entonces no puede acidificar la carne. Ese sería un problema, por ejemplo. Cuando se baja el pH, se pierde agua, porque ese pH empieza a romper algunas estructuras de la carne de la proteína y permite que salga el agua un montón. O sea, vamos a tener dos efectos. Uno, o que no baje el pH, o la otra, que baje mucho el pH. Y eso hay que evitar, o sea, eso se debería evitar. Deberíamos tener un faenamiento normal. ¿Alguien tal vez ha ido a algún camal aquí alguna vez? ¿Les han llevado de visita, tal vez en el colegio? Verónica, ¿a ti te llevaron? No, yo fui solita, yo fui por voluntad, ¿Cómo así? porque mi hermano estudiaba gastronomía y les llevaban ahí todos o sea, en una materia les llevaron al camal. Y sí, era horrible. ¿A cuál fuiste? ¿Al del Al sur? camal del sur, ajá, no me acuerdo cómo se llama, pero era un camal en el sur. ¿Y qué nos puedes contar de esa Tengo experiencia? hasta fotos de un cerdito, cómo le cortaban, cómo estaba colgado, o no sé si fue solo para ellos y para la clase demostrativa, pero le colgaron al cerdito entero y lo primero que hicieron es partirle en la mitad, así, y casi como esa película de Saw, empezaron sacándole el corazón, de ahí los intestinos, iban poniendo acá a los lados, y después les enseñaban las partes de la carne, o sea, qué carne es más dura, más suave. Entonces le cortaban la pierna, le cortaban el cuero del cerdo Ya. y tenía una capa de grasa así entre, entre el músculo y el cuero y la piel. Así, horrible.
pero ya no tenía, o sea, ya estaba como que listito más bien. No tenía ya los vetos y eso. ¿Y solo había cerdos o también viste reses cuando estaban No, yendo a a ellos les llevaron seleccionar? solo un cerdo. Ah, solo había uno. Ajá, o sea, les dieron un cerdo y ahí el profe les explicaba. Ya. Y Ujú. después de eso, ¿qué pensaste del consumo de animales? Después de eso dejé de comer animales por 3 años. 3 años. Ajá. ¿Y qué te llevó a comer otra vez carne? Mi familia, porque en mi casa sí comen mucho cerdo, fritada, hornado. La res no les gusta mucho. Res aquí no se consume, pero pollo y chancho sí. Sí, Sobre todo entonces, pollo, comen mucho, mucho pollo. y ya, pero ya, o sea, pero por ejemplo, cuando ya vas a consumir, no te acuerdas otra vez de ese momento, creo. Sí, y yo consumo muy poco animales. Cualquier tipo de animal, es como que no. Pero por eso, Tengo ¿no es un poco cierto? de asco. ¿Mm? Pero por eso, por lo que fuiste ese día. Em, sí, también porque he visto mucho maltrato animal. Ya, Horrible. ya, sí, Em, suele pasar a muchas personas que cuando ven eso sí se impactan un montón. Y es porque realmente es impactante. Así que es complicado, pero bueno, por tu familia, entonces estás comiendo un poquito otra vez. sí. Ok. ¿Alguien más? Moisés, ¿tú también conoces un camal? ¿Fuiste? O sea, sí, yo conozco el canal. Bueno, conocí el canal, pero cuando era el del sur, cuando antes había. Ya. Pero ahí sí se puede decir que no era tan humano como es ahora, porque les botaban en unas ollas hirviendo a los animales. En Entonces olla, ellos les cogían, les cortaban. Entonces tú pasabas, la entrada era un túnel largo y todo era como una reja y todo salía de sangre. Tú ya entrabas, ya. ya veías vísceras afuera y todo eso. Entonces Y ahora creo que ahora la forma de entrenamiento es más humano para los animales, la verdad. Porque yo cuando tuve esa experiencia, sí fue fuerte. ¿hace cuánto tiempo fue más o menos? Eso será hace unos 23 años. Ah, ya hace mucho. Ya sí, sí ha cambiado mucho. Antes sí me imagino igual sucio todo, Claro, es sin que él ningún así tipo de estaba en el higiene. suelo, le cortaban al animal vivo, estaba agonizando, salía todas las vísceras, la gente cogía ahí. Y hasta había gente que cogía la sangre y se tomaba ahí mismo de la res. Ya, o sea, unos salvajes totales, todo. Ajá. Ya sí, sí ha cambiado. Yo igual fui hace bastante, que será hace unos 10 años, y también fue feo. Las reses estaban ahí como tú nos dices, como en un túnel caminando. Y ya se dan cuenta que algo pasa porque luego les frenaban, les daba una descarga eléctrica en la cabeza y caía. Y a veces que si no morían bien, ahí se les pasaba un cuchillo por o sea, por el cuello, porque no todos morían siempre inmediatamente. Y había un montón de sonidos y obviamente los animales que estaban esperando ya estaban escuchando y sabían y se estresaban un montón. Pero sí, sí ha ido mejorando. Igual les falta bastante, pero sí ha mejorado. ¿Qué más nos comentas, Moisés? Eso de ahí que el fenómeno más fuerte que pude ver ahí fue también el que le cogían y le mataban al cerdo con un cuchillo, le cortaban las últimas tres costillas desde abajo hacia arriba y le metían un puñal directo al corazón y gritaba horrible el cerdo. Gritan horrible, ¿no es cierto? Sí, más o menos parecido como a las personas, grita. Claro, es súper fuerte. Tienen un sonido súper, súper elevado. Sí, pero en ese tiempo se puede decir que todo era bien insalubre porque todo caía ahí mismo en el suelo y directamente llevaban al mercado, que era unas 2 cuadras de arriba, y a vender esa carne. Entonces no había ese proceso de post-muerte y todo eso que tiene que coger el animal y desangrarse. Claro, era como salía. Eh, Ajá. Les voy a subir igual un video que es súper viejo, pero súper viejo, les digo, del 95, debe ser 96, de Quito. O sea, lo interesante es ver cómo era Quito en ese tiempo y justo es una historia de un camal. Me imagino que habrán escuchado un programa que se llamaba Pasado y Confeso. Eh,
ahí justo salió un reportaje de unas personas que vendían carne de burro en mal estado y la hacían pasar por carne de res. Y en unas partes se le ve el camal de Quito en ese tiempo y obviamente se le ve súper, súper mal, todo súper sucio, todo súper mal. Entonces, es interesante ver cómo se ha cambiado. Imagínense nuestros padres o abuelos a qué tipo de carne estaban expuestos, o sea, qué tipo de peligros también estaban expuestos, que ahora ya no se da así. Comemos mejor que antes, quizás no más sano, pero sí más seguro. Eso es claro. Quizás no más sano porque ahora hay muchos alimentos ultraprocesados, pero la seguridad alimentaria sí ha mejorado en muchos lados. Carla, tú también has ido. No, no he ido, he visto cómo mi familia los ha matado, pero yo le quería preguntar otra cosa. Ya. Usted sí, o sea, sí ha visto que funciona eso del animalito que no se le estresó, que se le trató lindo, que estuvo corriendo, tal cosa. O sea, sí, sí es bueno o sigue siendo igual de malo que el animal que lo mandan literal al matadero. Aquí creo que hay un par de granjas. En España me acuerdo que se llamaban granjas felices y tenían pocos, o sea, pocos animales, no tenían muchos y podían hacer lo que querían, estaban como que estuvieran en libertad total. Les daban de comer y al momento de fanar era individual, o sea, un día una o por horas distintas les llevaban y el fanamiento tenía que ser súper rápido. En teoría, más que, bueno, si es que tú les tratas así, la carne tiene que estar normal, eh, pero pagas quizás porque estás comiendo una carne que no tuvo o sea, que el animal no tuvo problemas durante su vida y que tuvo una vida muy parecida a que si es que no, que si estuviera en libertad. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, que la carne que venía de ahí sí era más cara, era considerablemente más cara, pero bastante gente la compraba, porque había gente que no consumía carne porque, por el maltrato animal, o sea, por todo lo que pasaba ahí, porque me imagino que habrán visto, hay un montón de reportajes, de videos que muestran el maltrato animal en todas estas granjas y en un montón de lugares, pero maltrato y feo, o sea, hay un montón de maltrato. En Estados Unidos han salido videos, sobre todo de personas que han entrado con cámaras ocultas y han podido grabar ahí cómo les maltratan. Es súper complicado. Pero sí, y si haces todo esto y tienes un buen fanamiento, normalmente la carne tiene que salir bien, no tiene por qué salir mal. Igual hay un libro que se llama Rebelión en la Granja, de Orwell, que lo pueden leer, que es igual, que le explica cómo los animales pueden sufrir un montón por culpa de los humanos y simplemente porque necesitamos comer. Así que lo único que se puede hacer es bajar la ingesta de carne, porque como les contaba, se consume demasiada carne en el mundo, cada vez se consume más y más. Entonces puede haber varios problemas, pero hay dos principales, que es carne oscura firme y seca y carne pálida, blanda y exudativa. O sea, esos son los dos problemas más comunes, pero pueden haber más. Entonces, todo tiene que ver con el pH que tiene la carne en sí. Normalmente tiene que bajar, o sea, si a un animal le tengo bien alimentado, tiene sus reservas de glucógeno, no se estresa, le faenan, entonces ese glucógeno se transforma en ácido láctico y desciende normal el pH. Pero puede ser, como nos contaba Moisés, que el animal está súper estresado, entonces está en una fila y ya está escuchando que los otros animales están gritando y están muriendo. Ya está súper estresado, se están pegando. Incluso desde el camión van estresados porque van, no sé, en 4 metros van 20 animales. O sea, ya van ahí, no se pueden mover, se ensucian, es un estrés para el animal. Entonces el animal al estresarse empieza a consumir sus reservas de glucógeno. Entonces ya se gasta las reservas de glucógeno y cuando llega al fanamiento ya no tiene tanto glucógeno y el pH o baja muy poquito, como este de aquí baja apenas 6.2. Ahí puede haber problemas de contaminación y la carne se hace oscura, firme y seca, porque al no bajar el pH no sale el agua. Entonces tenemos mucha agua y este es, por ejemplo, cuando ponemos en el sartén la carne y sale un montón de agua,
quiere decir que normalmente tuvo ese problema, que el animal quizás se estresó mucho y se gastó el glucógeno antes de ser faenado. Entonces, retuvo agua y al momento de yo freír, por ejemplo, rompo estas uniones de las proteínas y el agua empieza a salir bastante. A pesar de que se le ve firme y seca, pero es porque el agua no ha salido. Y después, también puede pasar que el animal justo se estresa cuando ya le van a frenar, justo ese rato. Entonces, empieza a gastarse el glucógeno en ese momento súper rápido y ahí en cambio le faenan ese rato y el glucógeno se empieza a gastar rapidísimo y el pH baja mucho menos de lo que debería bajar. Y ahí normalmente se hace carne pálida, blanda y exudativa. Ahí en cambio casi no tiene agua en su interior, no hay retención de agua. Creo que por aquí tengo una foto, ahí están justo los 3 ejemplos. La normal con un pH de 5,7 que debía ser 5,5. Pierde agua, pero normal. La otra que se gasta todo el glucógeno antes de ser faenado, no pierde agua. Y la otra, en cambio, que pierde más agua porque bajó mucho el pH. Entonces, esas dos son más o menos los defectos que puede tener la carne y todo tiene que ver con el estrés del animal, la alimentación del animal, o sea, el faenamiento que tiene el animal. Un animal mal alimentado también puede tener problemas porque no va a tener glucógeno, así le faene bien. Y de la misma manera, en cambio, un animal que haya sido bien alimentado, que se vea bien cómo se lo va a faenar, no va a tener ningún problema. Y como les digo, o sea, ya empresas como Pronaca, como Supermaxi, Santa María, ya tienen estándares bastante altos para esto de acá y tienen personas que han estudiado precisamente solo cosas de carnes y normalmente ya no tienen este tipo de inconvenientes o intentan no tener. Quizás por eso cuesta un poquito más, mientras que en las tiendas lo más normal es que vengan del camal, entonces ahí no se tiene tanto control y por eso nos encontramos estos defectos normalmente en tiendas. Y listo, entonces después del faenamiento a la carne se la debe madurar, puede haber distintos tiempos de maduración. En ese momento la carne genera nuevas enzimas y estas enzimas también pueden ir rompiendo las proteínas. Entonces si yo le dejo madurar, la carne va a ser más suave. Si yo la vendo, digamos, no sé si han visto igual quizás en algún lugar, en algún pueblo donde hace una celebración, matan ese rato la vaca y ese rato mismo la cocinan y la comen. Normalmente esa carne va a estar dura, porque no se la ha madurado. Y eso se hace mucho en algunas poblaciones de Ecuador. Yo me acuerdo alguna vez que en el colegio nos hicieron que, bueno, ya nos tocaba hacer reforestación y nos llevaron a Tabacundo. Y al final de la reforestación, era una comunidad. La comunidad ese rato mató una vaca y ese rato la cocinaron. Y yo me acuerdo que la carne estaba súper, súper dura, súper dura. Bueno, la mataron en la mañana y comimos en la tarde. Estaba súper dura y puede ser por muchas de estas cosas, porque igual la carne todavía está dura, no se ha madurado, entonces mucho colágeno ahí. Entonces siempre hay que madurar, puede ser varios días o puede ser incluso un mes, ya depende del lugar. Los enlaces peptídicos se transforman en proteínas más pequeñas, o sea, polipéptidos y finalmente aminoácidos. Las enzimas que rompen esto obviamente son las proteasas, como decir una bromelina, como decir una pepsina que está en nuestro estómago también. Y bueno, entonces ahora vamos a ver la parte de la práctica. La práctica, bueno, van a ser 2 prácticas realmente, pero al mismo tiempo la pueden hacer las 2. Vamos a hacer carne curada. Entonces hay muchos métodos de conservar carne, pero en la antigüedad, imagínense, nuestros abuelos no tenían refrigeradora o no todo el mundo podía tener refrigeradora y antes peor, había que conservar de alguna manera. Por ejemplo, los antiguos pobladores de los Andes ponían la carne en los nevados y la congelaban ahí. Se dieron cuenta que si le dejaban ahí duraba mucho más que si no la dejaban ahí. Entonces, ahora ya hay mucho. El ahumado, por ejemplo, es un método que también se lo usa desde la antigüedad. Pero nosotros vamos a hacer curado. Entonces, ustedes en su casa van a tener que hacer curado en seco y salmuera. O sea, 2 tipos de curados, una en agua y otra solamente con sal. El agua obviamente va a tener sal también.
Igual ya les voy a poner exactamente cómo lo deben de hacer en su casa. Y la idea igual es que, bueno, ustedes esto me lo van a tener que presentar en video. El video no puede ser de fotos, tiene que ser ustedes haciendo. Y al final enseñar en un plato cuando ya está listo, ¿no? Porque la idea es que igual prueben en su casa y que sus padres o con los que ustedes vivan puedan probarlo. Eh, Así que puede quedar bastante bien. Lo hemos hecho en otros semestres y ha quedado bastante bien. El curado es muy antiguo, es más o menos como el bacalao, ¿no es cierto? Se han visto que el bacalao le dejan en sal y eso dura un montón de tiempo. En Perú he visto unas preparaciones de pescado igual, solamente con sal. Y así es como se podía conservar antes. Antes no había refrigeración y digamos que yo tenía un exceso de carne, se le salaba normalmente para no perder el alimento. O sea, era perder el alimento o conservarlo así. Entonces, hay algunas técnicas, no sé si alguien ha hecho o tiene o ha visto cómo dejan pescado, por ejemplo, en sal o carne igual en sal. Hay algunas cosas medias típicas que a veces tienen preparaciones. Alguien quizás ha visto algo, alguna preparación con sal, o sea, una salmuera o purado seco. Gabriela. Profe, según yo me acuerdo, un primo mío para hacer pescado frito, o sea, todo el pescado, el primero le pasaba por sal y luego hacía solo como una salsa y eso hacía que se concentre un buen sabor, pero no era como que solo a sal, sino como que le hubiera puesto un buen aliño, algo así. Ya ahí quedaba bastante bien. Alison. Sí, profe. Igual yo vi un reportaje que en Japón guardaban como en un tipo como de vasijas la carne y le ponían sal como en grano. Entonces decía que la carne, como había personas que no tenían refrigeradores o algo así, entonces decía que la carne duraba ahí mucho más tiempo que en un refrigerador. Sí, en Asia tienen muchas preparaciones así porque lo fermentan. Eso tiene un nombre, no me acuerdo. Bueno, hay un par, pero es algo muy típico de allá. Y ahí tenemos, aquí también vamos a tener un poquito de fermentación, pero esas fermentaciones en Asia es impresionante, fermentan absolutamente todo, absolutamente todo. Y base de su comida ancestral es totalmente a base de fermentaciones. Es súper interesante. Entonces, bueno, el curado en este caso, bueno, en este caso vamos a usar sal, no vamos a usar nitratos y nitritos, que la industria sí que los usa, pero es un poquito más complicado nosotros conseguir, pero como lo van a hacer tan poquito, no hace falta, pero ya para conservarlo mucho mejor, por ejemplo, el jamón serrano o el jamón curado, me imagino que sí lo han visto porque ahora sí se vende bastante jamón serrano acá en Ecuador, que es este jamón típico de España, que no tiene cocción, simplemente es curado. Sí, se han visto el jamón serrano. Sí, sí han visto, les gusta. No, a Carla no le gusta el jamón serrano. Tiene un sabor especial, es verdad, es un sabor distinto que si no estamos acostumbrados, quizás no nos gusta de primera, pero en países, sobre todo en la cuenca del Mediterráneo, de Europa, ahí es muy tradicional, entonces, sobre todo en España. Entonces, ahí desde niños la gente consume eso y se acostumbra a ese sabor. Pero ese no tiene cocción, no es como los jamones que nos encontramos de aquí en un supermercado. Eso simplemente es un jamón curado y puede estar ahí algunos meses en sal, pero obviamente le ponen nitritos y debe tener nitritos por legislación. Azúcar y otros ingredientes que pueden ser especias. Eso sí van a usar ustedes, azúcar y especias. Pero como les digo, el jamón serrano es el más típico jamón curado. Es un clásico jamón. Pero en Estados Unidos yo he visto que venden carne curada, que bueno, después, por ejemplo, del procedimiento que ustedes van a hacer, le empacan al vacío y le dejan un año curándose. Y la venden súper, súper cara, pero imagínense curar la carne por un año. Es un montón de tiempo. Y las personas que he visto que comen eso dicen que el sabor es impresionante, que es un sabor de carne totalmente distinto a lo que una persona está acostumbrada a probar.
pero bueno, es una maduración de casi un año. Y mientras más tiempo es, más he visto que, que cuesta. Los nitratos y nitritos se puede usar, como todos sabemos, es un aditivo, ¿no es cierto? Por ahí los habrán, si se han escuchado de los nitritos, ahí por ahí también tienen bastante mala fama los nitritos, aunque en cantidades altas sí son cancerígenos, pero en cantidades bajas no. Por eso siempre la dosis hace al veneno, ¿no? Todo puede ser veneno, pero obviamente dependiendo cuánto me tomo. Inclusive si no sé, si tomo 15 litros de agua, quizás y si me da una deshidratación o empiezo a perder sodio y puedo morir. Y es más, han muerto un par de personas por consumo excesivo de agua. No, no es común, obviamente, pero es solo un ejemplo para ver que el consumo de cualquier cosa en exceso puede producir la muerte. Los nitritos pueden producir tumores cancerígenos si es que se los consume en cantidades elevadas. Y por eso, y bueno, por otras cosas, los embutidos sí están considerados como cancerígenos, pero no precisamente por los nitritos, porque no solamente los embutidos, ¿cierto? Son todas las carnes procesadas. Todo lo que se ha procesado se le puso en el mismo saco. Los nitritos es un conservante, es un aditivo, pero lo puede encontrar también de manera natural, por ejemplo, en las lechugas o en hortalizas de hojas verdes. Esos tienen nitratos normalmente porque se producen, si no me equivoco, del metabolismo de proteínas cuando se están cuando están transformándose o metabolizándose en esa en esa ruta del metabolismo tenemos amoníaco y del amoníaco salen los nitratos. Entonces, por ejemplo, en una sopa de espinaca quizás tengo nitratos y nitritos y no me estoy asustando. Entonces, eh, es algo que no hay que consumirlo con una cantidad elevada, pero lo principal de los nitratos y nitritos es que evitan el crecimiento de Clostridium botulinum. Porque aquí cuando ponemos sal podemos crear un ambiente anaerobio, o sea, sin oxígeno, y pueden crecer Clostridium botulinum. Y se acuerdan que este tiene una toxina, la toxina botulínica, que es súper fuerte y que puede provocar la muerte. A los niños sí les puede provocar la muerte o a personas de la tercera edad porque es una toxina bien fuerte. Así que igual si alguien consume miel y no es pasteurizada, lo que se recomienda es no darle miel a personas menores de 3 años, porque en la miel puede crecer también Clostridium, puede estar una espora y puede ahí estar quizás esta bacteria y puede crear la toxina en un niño, en un bebé y le puede dar la muerte directamente porque es una toxina súper fuerte. Y la miel está asociada a Clostridium botulinum, pero son esporas tan chiquititas que en una persona adulta normalmente ya en los jugos gástricos del estómago mueren, porque si es que hay es muy poquito, pero en niños quizás menores de 2 años no tiene no tiene la capacidad de inhibir esta bacteria todavía, entonces puede crecer y puede generar la toxina. Eso en la miel. De ahí aquí sí puede crecer. Y si ustedes ven por norma, o sea, por normativa, sí o sí debo usar nitritos en embutidos siempre. O sea, no puedo hacer un embutido sin nitritos, porque es la única forma que puedo garantizar de que ese embutido no va a tener Clostridium y no va a contagiar a una persona o le va a hacer daño. Entonces, vean las etiquetas igual cuando vayan al supermercado de los embutidos y siempre van a encontrar ahí nitratos o nitritos, porque tienen que usarlo por legislación. O sea, no puedo, es como, ¿se acuerdan los sulfitos que les dije, que es un conservante? Siempre los vinos deben tener sulfitos. Si van a las etiquetas de los vinos, siempre atrás va a decir contiene sulfitos, porque es un conservante que lo protege contra bacterias acéticas al vino. Entonces, siempre nitritos, porque es un conservante muy bueno. Y desarrolla aromas también interesantes y retarda el desarrollo de la rancidez, o sea, es muy importante. Y de manera rápida, ya para ver la práctica, esto es lo que hacen los nitratos o los nitritos en este caso en la carne o en cualquier tipo de alimento donde se le ponga. Los nitritos
pueden haber nitratos de manera natural, por ejemplo, como les dije, en las espinacas, y puede pasar lo mismo que pasa acá. Los nitratos se transforman en nitritos, o yo puedo tener nitritos directamente, y por varias enzimas se transforman en algo que se llama ácido nitroso, y este se puede transformar, o más bien dicho, se transforma en óxido nítrico. Estos entran en contacto con la mioglobina, que está nativamente ahí, la mioglobina que tiene la carne, y al entrar en contacto este óxido nítrico con la mioglobina, se transforma en oximioglobina, que es un compuesto muy rojo, y por eso el jamón serrano es de color súper rojo. Aunque a veces cuando ya tiene mucho oxígeno se hace café. ¿Sí lo han visto? Todos han probado. ¿A alguien le gusta el jamón serrano? O todos opinan igual que Carla, que es súper feo. A mí sí me gusta, yo he probado en pizza. La pizza de jamón serrano Es de... muy buena. No me acuerdo, pero es buena. Sí, sí, es cierto que también hay pizza de jamón serrano. Sí, bueno, ahí es gustos, porque como les digo, sí tiene un sabor distinto a lo que estamos acostumbrados a comer acá. Igual el consumo de embutidos hay que reducirlo al máximo. Primero porque no son buenos, y después porque desplazan el consumo de alimentos buenos. Por ejemplo, si alguien en la noche tiene un hot dog, no se va a comer después una manzana, un plátano y yogur, ¿no es cierto? Ya dejé de comer lo bueno, porque el alimento que no es sano desplaza el consumo de alimentos buenos. Y eso lo entendí bastante en un par de libros que leí igual de nutrición, que una de las cosas más importantes, y quizás la gente no lo toma en cuenta, del consumo de alimentos no sanos, es que desplazan los buenos. Y dejo de comer algo bueno por comer algo malo. Entonces, aparte de no comer lo bueno, aparte de comer lo malo, es que no como cosas buenas. Entonces, ese es un problema más de consumo de alimentos no sanos. Pero bueno, este jamón es bastante interesante, y por eso se da ese color rojizo, porque el óxido nítrico que proviene de los nitritos se combina con la mioglobina y forma un nuevo compuesto que se llama oximioglobina, que es rojo. Después, por luz, temperatura, se puede hacer café, que es lo que le pasa normalmente al jamón serrano que no ha sido bien almacenado. Ese se llama metamioglobina. Y si es que se le da una temperatura, se puede hacer rosado, que pueden ser otros embutidos también. Pero, por ejemplo, los nitritos en exceso en nuestro cuerpo se pueden transformar en nitrosaminas, y las nitrosaminas sí son precursoras cancerígenas, súper fuertes. Pero debo consumir muchas dosis para tener esto, o el embutido debería tener unas dosis muy elevadas para que se vaya acumulando en mi cuerpo. Pero lo mismo pudiera pasar en una sopa de espinaca, por ejemplo. La sopa de espinaca puede tener nitratos. Cuando yo hago la sopa, cuando caliento, los nitratos normalmente se transforman en nitritos, y yo puedo tener mi sopa con nitritos y luego consumir esos nitritos. Pero va a ser muy bajo, entonces no voy a tener miedo a eso, pero puedo tener lo mismo que acá. Entonces, por eso les digo, no hay que tener miedo a los aditivos, porque las dosis que se usan son muy bajitas. A pesar de que la gente aquí, por lo menos en Ecuador, dicen, es que eso es malo por los aditivos, es lo que más he escuchado. Igual la gente de nutrición, lo que primero dicen es que ese producto es malo, los embutidos, por los aditivos. Y no, el embutido es malo porque tiene, a veces incluso le ponen a veces jarabe de glucosa, o bueno, sí o sí le van a poner algún carbohidrato, azúcares libres. Se me va ahorita el nombre de lo que más suelen usar. Maltodextrinas normalmente usan, porque eso da mucho volumen y da también mejor el sabor. Se usan aceite de palma refinado. Por eso es malo el embutido, no precisamente por el aditivo. Por las dosis que se usa. O sea, igual no va a ser lo más recomendable estar comiendo todos los días embutidos, porque ahí sí tengo un contacto directo con nitritos diario, y quizás ahí sí puede empezar a acumular, pero el resto es lo que nos hace daño. Y bueno, esto es lo que les conté. Lo principal es, por lo que se le usa, es por su capacidad antimicrobiana contra el Clostridium botulinum. O sea, si yo pienso en aditivos, debo pensar en Clostridium botulinum, porque como yo tengo un embutido, creo un ambiente sin oxígeno. Y digamos que donde yo estoy embutiendo no lo embute tan bien, y me queda una burbuja por ahí, otras burbujas.
ahí ya pueden crecer microorganismos, ahí ya puedo tener un crecimiento súper alto. Entonces los nitritos evitan eso. La sal, esto sí lo van a usar ustedes. Como les dije, los iones de cloro y de sodio se fijan en las proteínas y rompen su estructura y provocan que salga el agua. En este caso, la carne que ustedes van a tener va a ser una carne curada que es deshidratada, o sea, sin agua. Por eso usamos sal, porque vamos a buscar que la sal retire toda el agua en nuestro producto. Y van a usar azúcar, y el azúcar se usa por dos cosas. Una por el sabor y otra para que las bacterias lácticas tengan comida. Cuando yo tengo la salmuera que ustedes van a tener ahí, las bacterias lácticas que están en el ambiente van a sentir ese azúcar, se van a comer ese azúcar y van a generar ácido láctico y van a evitar que ahí crezca cualquier otro microorganismo. Entonces, el azúcar nos ayuda para el sabor y para que las bacterias lácticas tengan comida y generen ácido láctico. Esto lo vamos a ver como la fermentación láctica el día jueves. Y bueno, el sabor, que es lo que nos interesa. Ya, entonces la primera práctica va a ser en salmuera. Como les digo, son prácticas rápidas porque realmente ustedes tienen que cortar, tienen que hacer un procedimiento y luego dejarlo ahí hasta que ya esté hecho. Y bueno, en la mitad del tiempo tienen que cambiar la salmuera y la sal del otro procedimiento. Entonces, la primera es en salmuera. Obviamente, salmuera es agua con sal. Ya les voy a decir las cantidades que hay que usar. Este es uno de los métodos más eficaces de conservar la comida. Y le pueden aplicar las hierbas aromáticas o especias que ustedes consideren. Pueden hacer, a ver, la recomendación es que hagan primero con res. Si es que no pueden con res, con cerdo. Si no pueden con cerdo, con pollo. Y si no pueden con pollo, con pescado. Aunque yo alguna vez hice con salmón y quedó bastante bien. Pero siempre el pescado es un poquito más complejo porque puede ser susceptible a más contaminación. Y después, igual, un trozo pequeño, 200, 300 gramos. Uno no tiene que ser tampoco tan pequeñito, pero tampoco tan grande. O sea, es uno entre pequeño y mediano. 200, 300 gramos como mucho. No hace falta más. Preferiblemente uno bueno. O sea, si pueden comprar uno bueno, bien. De lo contrario, no importa. Lo que deberían de hacer si compran otro es quitarle la parte de la grasa, porque si yo dejo ahí la parte lipídica, impide el paso de la sal al interior, porque a mí me interesa que dentro de esa salmuera, la sal que está en el exterior, ingresa al interior de la carne y cuando ingresa provoca la salida de agua. Eso se llama deshidratación osmótica. Entonces la carne intenta ganar solutos del exterior y entrega agua. Entonces esa sería la recomendación de lo que puedan conseguir. O sea, pueden usar realmente casi cualquier tipo, pero como les digo, preferiblemente primero res, después no cerdo, después pollo o pescado. Pero si alguien quiere hacerlo directamente con pescado, está bien. Pero esas serían las recomendaciones para realizar este procedimiento. Ya, entonces deben de elaborar una salmuera y a esta le vamos a poner sal. La sal, perdón, azúcar. La sal es para que, como les digo, exista deshidratación osmótica. La deshidratación osmótica es cuando una célula, en este caso, bueno, la carne, al sentir solutos de afuera, que es la sal, intenta igualarse con esos solutos. Entonces lo que hace es ingresa solutos y entrega agua para igualarse con lo que está afuera. Entonces la salmuera es 500 gramos por cada 5 litros de agua. Y haciendo una regla de 3 sería 100 gramos de sal por cada litro o 100 gramos de azúcar por cada litro. O sea, eso es lo que tienen que poner. Ponen 1 litro de agua, le ponen 100 gramos de sal y 100 gramos de azúcar. Ya tienen la salmuera. La salmuera obviamente debe cubrir por completo el trozo de carne. Entonces, con 1 litro yo creo que basta, no van a necesitar más. Pueden hacer incluso medio litro, pero no van a hacer 200 mililitros y no le van a poner, por ejemplo, a la carne y que no le cubra la parte de arriba, porque no me va a quedar bien. Lo único que me tiene que quedar es cubierto todo lo que tengo ahí. Esa es la única condición de nuestra salmuera. Ya, entonces,
Emplear preferiblemente un recipiente plástico porque si es de metal a veces las bacterias no crecen tan bien allí. O puede haber un intercambio quizás de sabores, pero bueno, no importa, pero preferiblemente si es de plástico. Esta práctica va a durar 48 horas y van a cambiar la solución a las 24 horas. Ni bien tengamos hecha la salmuera, le ponemos la carne y mantenemos esto refrigerado. No se olviden de tener en la refri. Me imagino que, bueno, todas las refris tienen una temperatura menor a los 5 grados. No reutilizar la solución de salmuera. O sea, cambiamos a las 24 horas, hacemos otra vez lo mismo y le volvemos a dejar ahí la carne. Y en esta es sal de mesa. Eso también es importante. Aquí vamos a usar sal de mesa, mientras que en la otra es sal en grano. Eso es lo único que deberíamos conseguir. De ahí el resto, no importa el tipo de carne que usemos. Y le pueden añadir cualquier tipo de especias, no importa. El tipo de especias que le añadan es lo de menos. Aquí la única recomendación es, por ejemplo, antes de poner las especias, depende de la especia, obviamente, le pueden poner un ratito en el sartén a las especias, solo un ratito, porque el calor normalmente rompe las células que tienen estas especias o hierbas aromáticas de manera súper rápida. Y al romper las células, hacemos que los aceites esenciales o los aromas salgan mucho más rápido. Entonces, estos van a estar expuestos a la salmuera. Mientras si les pongo así directo, a veces no salen en su totalidad. Y esto, bueno, esto es una tabla de recomendación de un libro y por eso les puse que para pedazos medios, que es lo que vamos a usar, es 1 litro de agua, 100 gramos de sal, 100 gramos de azúcar por 48 horas, o sea, por 2 días. Cualquier tipo de especia, se aconseja cambiar la salmuera a las 24 horas y no utilizar partes grasas. Por lo que les dije la parte grasa, si tengo grasa, evito o no permito la entrada de la sal al interior. Y creo que por aquí tenía otra recomendación. Y es apenas 24 horas, pero ustedes pueden encontrar salmueras que pueden durar mucho más tiempo. Pero como es la primera vez que hacen, mejor que solamente sea por 24 horas. Después del tiempo transcurrido, aclaramos con mucha agua, o sea, le sacamos al pedazo de carne de ahí y le pasamos con bastante agua. Y en este caso, en esta práctica, se aconseja que a esta carne que ya la tengo, dejarle unas 5 horas antes de la cocción en agua purificada, porque me puede quedar salada. Entonces, al momento de yo ponerla en agua purificada, lo que hago es hacer el efecto contrario que hice antes de ingresar sal. Si le dejo en agua, lo que hago es que salga la sal nuevamente. Entonces, nos queda menos salada, porque sí puede quedar un poquito salada. Y una recomendación es cocinar preferiblemente en estofado y no agregar sal, porque puede estar salada. Entonces, igual no se recomienda, aunque si alguien lo quiere hacer, no importa en freírla, pero aquí se recomienda hacerla en estofado y no agregar más sal, a menos que la prueben y esté bien, pero normalmente ya está salada, entonces no hace falta ponerle más sal. Entonces, la idea es en estas dos prácticas que en el video me vayan mostrando cómo fueron haciendo cada parte y el resultado final en alguna preparación que hagan en su casa. O sea, ya cuando lo tienen que comer en su casa, entonces ver el plato y si quieren ahí nos pueden contar qué tal, si quedó muy salado, si quedó bien, si no quedó tan bien. Porque aquí tenemos una fermentación láctica también durante este proceso de 48 horas. Existe fermentación láctica. Las bacterias lácticas están comiendo ese azúcar que está ahí de manera bastante regulada porque ahí está en refrigeración y ahí no crecen tanto. Pero están produciendo ácido láctico, entonces están protegiendo todo mi entorno. ¿Y alguna pregunta con esa práctica? ¿Sí está claro? Profe, una pregunta. Sí. ¿Tenemos que ir hablando y explicando lo que vamos haciendo en el video o solo es filmado el procedimiento? Pueden irlo hablando y explicando, o pueden también poner palabras si quieren, no hace falta. Lo importante es que sea video, que no sean fotos, simplemente que sea video. Entonces, que se les dé a ustedes, obviamente, haciéndolo. Si quieren, lo van explicando o pueden escribir, porque algunas veces me han puesto videos que
que van escribiendo ahí cómo es cada etapa. Entonces, cualquiera de las dos está bien, pero debe ser video. Gracias, profe. Ya, ok. ¿Alguna otra pregunta de esta práctica? Esta de aquí es mucho más fácil. Bueno, es igual de fácil que la anterior. Profe, Entendí muy bien. perdón. Eh, Profe, una ¿Qué más? pregunta. Estas diapositivas van a estar en la plataforma, ¿verdad? Para poder Sí, guiarnos. Ya. sí, claro. Sí, sí, sí. Seguro. Hoy mismo la subo. Mariela, creo que querías preguntar algo. Sí, es que a ver, me confundí. Le pongo ese compuesto en la carne por 24 horas y de ahí lo retiro y de ahí lo vuelvo a poner otra vez por 24 horas más o como. Correcto, tienes tu salmuera que sería, bueno, puede ser más o menos según lo que quieras, pero puede ser 1 litro con 100 gramos de sal y 100 gramos de azúcar. Las especias que también quieras, le pones ahí el trozo de carne y le dejas en la refri tapado, obviamente. Y a las 24 horas se retira porque vas a ver que va a salir un montón de agua y la carne quizás va a cambiar la coloración del entorno. Haces lo mismo y le dejas 24 horas más. Y después de esas 24 horas ya está. Gracias, profe. De ahí a esas 24 horas, ya a las 48, lo que hay que hacer es retirar, quitarle toda la sal que está ahí, o sea, remojarla bastante bien, aclarar con agua. Y una recomendación antes de la cocción es ponerla en agua purificada por lo menos unas 5 horas antes. Por lo menos 5 horas antes para que salga un poquito la sal, porque puede estar quizás muy salada, entonces es preferible evitar que esté muy salado. Y cocinar, como decía ahí, un estofado, aunque pueden hacer cualquier cosa, y no agregar sal porque sí puede tener ya sal. Ya, entonces la encurado en seco, como dice su nombre, es en seco, o sea, aquí no se le agrega agua, aquí todo va a ser en seco. Aquí la sal debe ser en grano, porque si es la otra sal, aquí vamos a tener igual una diferencia de deshidratación, que parte de la sal en grano va a ir ingresando a la carne, pero de a poquito. Si yo uso la sal normal, va a ingresar muy rápido. Entonces aquí sí hay que usar sal en grano y bueno, ahora es fácil conseguir sal en grano. No es nada complejo, sí que la venden. Utilizar carne de buena calidad preferiblemente, como les dije. Este es, por ejemplo, el procedimiento que yo he visto que en otros lados, como Estados Unidos, lo dejan mucho tiempo al vacío y la carne queda súper, súper interesante. Creo que hay una foto después de cómo queda la carne. Eh, bueno, limpiar y desinfectar todo, no hace falta decirlo, pero siempre, siempre es mejor remarcar eso. Retirar el exceso de grasa de la carne, si es que no se usa un pedazo que sea magro, retirar el exceso de, de grasa. Entonces aquí hay que restregar bien la sal por toda la carne, en especial por pliegues y huecos, porque puede ser que yo ponga la carne encima de la sal y unas partes estén ahí medias metidas y no esté en contacto con la sal. Entonces primero restregar muy bien, muy bien, muy bien. Hay que usar un recipiente plástico. Si es que tiene agujeros de drenaje, mucho mejor, de lo contrario no importa, porque aquí van a ver cómo después de algunas horas empieza a salir un montón de agua, sale un montón de agua. Agua con mioglobina. Y entonces el procedimiento para esta es parecido al otro, pero obviamente sin agua. Aquí se mezcla sal y azúcar en una proporción de 3:1. O sea, si tengo 300 gramos de sal, le pongo 100 gramos de azúcar. Y aquí también se puede agregar especies molidas. Y como le recomendé antes, mejor tostar para que se desprendan sus compuestos. Porque a veces si no les tostamos, casi no hacen nada. Frotar bien los pedazos individuales de la carne con la solución de curado. O sea, primero frotamos y primero extendemos una capa de curado en la base del recipiente, como está aquí en la foto de acá. O sea, esto se llama una cama, le suelen decir. Es una capa de curado. Entonces aquí pongo esta preparación que hice aquí, le pongo aquí abajo. Le pongo el pedazo de carne encima y le cubro. Entonces tiene que quedar totalmente cubierto.
O sea, como en la otra. Lo único que debo garantizar es que todo quede cubierto. No puedo dejar partes sin que quede cubierto. Tapamos el recipiente. Si se puede aplastar mucho mejor porque creamos presión. Algo así como está aquí. Por ejemplo, aquí le pusieron una tapa y aquí le puedo poner un peso encima. Obviamente esto desinfectado. Hay que evitar cualquier tipo de contaminación. Aunque, como les dije, como les dije, el azúcar ayuda al crecimiento de bacterias lácticas y estas nos crea una protección aparte de todo. A esta colocamos ya, ahí ya tenemos de hecho, colocamos en la refrigeradora por 2 días, a los 2 días sacamos y quitamos todo el líquido, porque a los 2 días van a ver que esto está hecho agua. Sale mucha agua y obviamente eso ya se lo va a ver totalmente distinto. Volvemos a hacer el procedimiento de curado y dejamos un día más. O sea, le vamos a dejar solamente 3 días. Igual, la otra es 2 días, esta será 3 días. Entonces, básicamente lo que aquí se hace es, se hace el curado en seco, que sería sal y azúcar en proporción de 3:1. Le froto muy bien a la carne primero. Luego hago esa capa, donde también le puedo poner especias, las que quiera. Le pongo la carne y le tapo nuevamente. Entonces es como que le estoy cubriendo, es como una especie de cama. A los 2 días retiro, vuelvo a hacer lo mismo y a los 3 días ya está. Después del tiempo transcurrido, aclarar igual, le lavamos bastante bien para que quede sin nada de sal. La carne normalmente si le salió bien el proceso estará más firme, habrá cambiado su textura y puede quedar como está aquí en la foto. Normalmente si le sale, esa es una carne curada muy bien hecha, porque esa es una coloración morada o medio oscura. Y normalmente parece dura, pero está súper suave. Está súper suave. O sea, hay lugares que se la comen cruda. Yo no la aconsejo porque, no sé, quizás hay una contaminación o lo que sea, porque quizás tuvimos algún problema. Pero si quieren la pueden probar cruda si saben que la hicieron bien. Normalmente está súper suave a pesar de que eso parece que estuviera súper, súper dura. Eso está súper suave porque la sal que entró a la carne rompió los puentes de las proteínas con las que se unen porque son estructuras terciarias, normalmente el colágeno. Y esta sal la rompe, entonces se rompe las estructuras del colágeno y de las proteínas, sale el agua y ya me queda algo súper suave. Entonces ahí a veces no queda tan bien, no sé, puede ser muchos factores, pero si les queda una práctica buena es este color. Y normalmente el sabor de esta carne es muy distinto a la carne tradicional y a mucha gente le gusta un montón. Este es el que les decía que le dejan mucho tiempo a veces. Alison. Sí, profe. Yo tenía una duda. ¿Las especies se le puede poner desde el primer día o desde la segunda vez que se le cambia? No, desde el primer día. No importa. Aquí lo único que vas a ganar son quizás un poquito de sabores extras, pero no te alteren nada. Las especias, incluso, por ejemplo, si se le pone orégano, el orégano también es un antimicrobiano natural, entonces nos ayuda a mantener bastante inocuo nuestro curado. Entonces, igual las especias las que quieran, las que ustedes tengan en casa, y si quieren no las ponen igual, pero siempre queda mejor con especias, siempre le da un sabor mucho mejor. Profe, en este también le ponemos en refrigeración, ¿verdad? Sí, también. Los dos siempre en refrigeración, porque si no le ponemos en refrigeración, como es carne, igual no es tan aconsejable. Siempre en la refri. Igual, entonces, pueden irlos haciendo al mismo tiempo. La idea es, el video no tiene tiempo máximo ni mínimo, sino que se vea que se hizo el procedimiento. Entonces ustedes ahí ven cómo mejor lo pueden hacer. Lo importante es que se vea que ustedes lo están haciendo, que no sean fotos, lo pueden ir explicando, que creo que es lo más fácil y lo más práctico, porque uno va diciendo ahora hago esto, o también pueden poner ahí en palabras lo que están haciendo, no hay problema. Y al final, sí terminar con el plato donde lo están poniendo para ver que sí lo consumieron y después en alguna clase yo les pregunto qué tal les quedó. Lo iban a exponer, pero como tenemos feriado, entonces no vamos a tener tiempo de la exposición, entonces con el video está más que suficiente. Y como vamos a tener prácticas de acá, entonces está bien.
Eh, para la semana 6, que es la semana de exámenes, que vamos a tener el examen el día martes, esa semana solo tenemos examen, no tenemos clase, pero con un grupo sí tenemos la práctica. Pero tienen plazo de subir este video hasta el final de esta semana. O sea, todavía tienen como un mes para hacer esto. O sea, tienen tiempo más que suficiente y como ven, dura 3 días. El uno 2 días y el otro 3 días. Más lo que se demore en el video. Y por eso nosotros en estas clases igual tenemos el tiempo para que lo puedan hacer. Por eso nos hemos dividido en teoría y práctica. Porque si no, solo teoría sería súper complejo y igual bastante cansado de esta materia es de práctica. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta para poder? No. Sí, alguien tenía una Profe, pregunta. en la plataforma dice que debemos subirle al YouTube. Entonces, ¿debemos hacer un Ah, video, o sea, unido en las dos prácticas o pueden ser dos videos diferentes? pueden ser dos videos diferentes o uno ahí mismo, no importa. De ahí yo les puse que lo suban al YouTube porque creo que es lo más práctico, pero si lo quieren subir en otra plataforma, no hay problema, siempre y cuando vean que yo lo pueda ver, porque ya me ha pasado que han subido algunas partes y no hay permisos y no los puedo ver. Lo único que tienen que subir al aula virtual es un PDF con el link, nada más. Entonces yo le doy clic al link y ya lo veo. Si lo suben al YouTube, estén seguros que sea o público u oculto, no privado, porque si es privado no lo puedo ver. Pero si es oculto con el link, sí, y si es público, obviamente también. Entonces, cuando ustedes suben el video al YouTube, ustedes ponen ahí crear, ahí en el YouTube hay como una camarita cuando están ustedes en su cuenta. Entonces ahí dice crear. Le dan clic en crear, ahí les dicen arrastrar el video, ponen el video. Bueno, ahí ponen adelante, adelante, y justo al final, antes de poner ya cerrar, ahí les dice cómo quieren que quede su video, público, privado u oculto. La única forma de que yo no puedo ver es si le ponen privado, porque ahí solo es como que ustedes lo están guardando para ustedes. Oculto sí lo puedo ver y público obviamente sí. Entonces solamente revisen que esté bien la configuración del video. Igual si quieren otra plataforma, como les digo, no hay problema. Mientras yo pueda abrir el link, no pasa nada.